Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y bueno, esta es realmente la continuación del anterior, si no lo han escuchado y si no saben, vuelvo a introducir a la invitada súper especial que tenemos, ella es Evis Mariana eh, y es una muy vieja amiga desde la infancia, casi que hemos crecido juntas y bueno, está en todo este tema de explorarse, de conectar con el aquí, el ahora, comprometida con eso, con descubrir de dónde venimos y quiénes somos. Y veníamos hablando en el episodio anterior acerca de básicamente la definición de qué es el bienestar y el bien tener. Y la verdad es que me imagino que terminaron, si ya lo escucharon, bombardeados con mucha información de, ok, el bienestar y el bien tener. Ahora, ¿qué hago con estos dos conceptos? Y eso es lo que venimos aquí a conversar un poquito más. ¿Cómo podemos quizás como digerir toda esa información y empezar a entender la diferencia entre las dos de acuerdo a las creencias de cada uno, porque al final esto es un tema bastante, diría yo, subjetivo y dependiente de las creencias de cada quien, es muy individual, entonces no es como que esto está bien, esto está mal, sino que depende de lo que tú realmente creas. Y bueno, vamos a conversar un poquito más de eso. Y un poco lo que, no sé, lo que estábamos hablando hace un momentito era, ya que planteamos que el bienestar se conforma de distintos aspectos de la vida, empezar como a observar dentro de, por ejemplo, la gran confusión que puede existir o en qué medida, cuestionarnos en qué medida estamos hoy condicionando nuestro bienestar por el entorno, empezar a decir, bueno, realmente de lo que el entorno condiciona mi bienestar, ¿cuánto de eso es importante o no es importante, ¿no? Y Ujú. de hecho, cuando nosotros hablamos de bienestar y cuando la primera vez que yo escuché esa palabra, siempre le hicieron referencia a la pirámide de Maslow. Yo no sé si se pronunciará Maslow así, pero básicamente, para quienes no conocen esta pirámide, hablan de un concepto en que nosotros alcanzamos la autorrealización en base de una serie de bases, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces es como que si estamos bien con nuestras necesidades fisiológicas, si estamos bien con nuestras necesidades, por ejemplo, de seguridad que van asociados más a lo material, el trabajo, los recursos que tienes, tu familia, etcétera. Luego hablan de unas necesidades sociales o de afiliación, que es el hecho de tener afectividad, de tener amistad, familia, etcétera. Luego tenemos el nivel de la estima, el reconocimiento, que es como el autorreconocimiento, el respeto que tú puedes ganar por las otras personas. Y por último, eso nos lleva a la autorrealización. Y que esa autorrealización es prácticamente tu bienestar. Es como ya alcanzaste la cumbre de esta pirámide en donde realmente estás bien. Pero es como decía Evis, ¿cuánto de esto es realmente cierto? O sea, ¿y por qué, por ejemplo, en algún momento histórico de mi vida, yo escuché de este concepto cuando quisieron hablarme de bienestar? Ujú. Es Claro. que, no, dale, dale, Javi, dale, dale. No, es como el referente número uno en la pirámide de Maslow cuando uno empieza a hacerse cuestionamientos sobre son las fuentes de bienestar, ¿no? Entendiendo que el bienestar, eso, cada uno de los estratos nos va nutriendo de forma distinta y que, por ejemplo, una persona que no tiene satisfechas sus necesidades más básicas como respirar o comer, no puede preocuparse por cosas más sutiles como puede ser el despertar de conciencia o la paz interior o la meditación o qué sé yo, otro tipo de aspectos que tienen que ver también con el bienestar, pero que probablemente son estratos más altos dentro de la pirámide de Maslow, ¿me entiendes? Exacto. A mí me encanta porque, como tú dices, la pirámide de Maslow es como el referente más, el que ha dado más en el clavo, por decirlo así, con todo este tema del bienestar y el bien tener. O sea, siento que me encanta que hayas dado ese aporte, Vicky, porque tiene mucho que ver y me parece súper interesante porque ya lo veníamos conversando en el episodio anterior, si lo escucharon, que yo hablaba de que, bueno, un tema del bienestar como más común que la mayoría de los seres humanos podemos tener es esas necesidades básicas, que viene siendo esa base que él coloca en la pirámide como la fisiología, pues que tiene que ver con la respiración, alimentación,
el descanso y evidentemente alguien que no esté durmiendo bien, que no esté comiendo bien o que tenga problemas para respirar, no se va a sentir bien, o sea, no va a estar en bienestar. Una vez que tú, o sea, a mí lo que me interesa, me parece súper interesante de esto es que la base de la pirámide habla de esas necesidades básicas y la punta de la pirámide habla de la autorrealización. O sea, tiene mucho que ver con la moralidad, la creatividad, la, ¿sabes? La falta de prejuicios, aceptación, es como muy interno. Entonces, y lo conversábamos que lo que queda en el medio tiene mucho que ver ya como con lo material, o sea, sí hay cosas materiales, pero siguen habiendo cosas como la amistad, el afecto, que tienen que ver con las emociones. Entonces, siento que esto literal engloba súper bien el bienestar y el bien tener y que al final tampoco es bien verlo por separado, sino que hay que verlos relacionados, pero como decíamos, ver qué tanta prioridad le vas a dar a qué cosa y en qué medida, porque si no, entonces lo decía también, por lo menos para mí bienestar es tener mi casa ordenada y limpia, pero si yo no tuve tiempo de limpiar ayer, no me voy a quedar en lo que decíamos del pasado o el futuro, porque ya no lo pude hacer y listo. No, a veces uno se queda pensando, no hice esto ayer o antes de ayer, o pude haberlo hecho mejor, y ya estás ahí quebrantando ese bienestar. Mira, cómo todo se enlaza con todo, ¿no? Porque hablábamos o sea, a mí se me vino a la Salud. mente los chakras, ¿no? Salud, salud. Los chakras. Una persona que no tiene satisfechas sus necesidades básicas, que son sus necesidades de supervivencia, que tienen que ver con el chakra raíz, no puede estar preocupándose por temas espirituales, energéticos, que tienen que ver con la fuente original, o sea, no, ¿me entiendes? Es como todo. Y tampoco puede ser un polo, no te puedes enfocar únicamente en temas de supervivencia y desatender lo otro, es buscar el Claro. equilibrio integral entre los distintos aspectos que nos constituyen como seres eh, humanos, Completo. humanos y también más allá de humanos, porque la humanidad habla de una transitoriedad. Bueno, no me voy a meter ahí, pero lo que quiero decir es que eso, todo al final está unido, las distintas ramas de las corrientes de autoconocimiento de alguna forma se enlazan entre sí. La pirámide de Maslow, que parece algo, que es algo probablemente científico y que probablemente Maslow no hablaba de chakras, tiene también un relativo en cuanto a la parte energética. Claro. Y yo creo que lo interesante y lo bonito y lo que a lo mejor es la tareita que cada uno de nosotros tenemos que hacer de forma individual es la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? El cuestionarnos. A mí me pasó, les comentaba detrás de cámaras, que cuando me fui, yo hace poco tuve una experiencia de que me fui a Córdoba a vivir en la montaña, en una comunidad eh, que vive fuera del sistema establecido, el sistema social establecido. Ellos mismos se producen todo, desde su electricidad y los canales de agua, todo, hasta sus alimentos. Pero bueno, eso significa un contexto muy particular, muy distinto en el que crecí, al que estoy acostumbrada. En un momento fue bueno verme de cara a cara con esto de qué realmente es necesario para mí y cuánto realmente de mi bienestar hoy elijo, porque al final es una elección que condicione mi estado de plenitud. Te escuchaba, Rolly, y en un momento se me vino a la mente esto, incluso las personas que están enfermas, ¿no? Que a lo mejor tienen una necesidad básica que nosotros consideramos como básica, como a lo mejor no poder ver o no poder respirar de la Ujú. misma, con la fluidez que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados y no valoramos en muchos casos, como a lo mejor incluso esas personas que tienen una necesidad básica desatendida o desequilibrada en los conceptos normales, son capaces de hallar bienestar, Ujú. porque eligen. Y ahí es donde está el gran poder que cada uno de nosotros tenemos. Elegir cómo permitimos que lo externo a nosotros condicione nuestra esencia más pura que trasciende nuestro cuerpo, ¿entiendes? Me encanta. Mira, yo necesito, estoy que me paro, pero no me quiero parar porque se va a desarmar todo el set que uno hace para grabar aquí. Y de verdad que algo Sí. que a mí me encanta porque tiene que ver con las creencias, tiene que Ujú. ver con que dejamos de priorizarnos a nosotros, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con el autoestima, porque es como, por ejemplo, y lo conversamos en varios episodios anteriores, Ujú. tú puedes estar, resulta que a mí me da paz estar aquí sola, por ejemplo,
sola escuchando música. Es un ejemplo, en realidad no es eso, a mí me gusta en realidad salir, pero imagínense eso, que a mí me gusta estar aquí encerrada con mi meditación y mi cosa y todo el mundo escribiéndome, mira, vamos a hacer algo, mira, vamos a no sé qué. Entonces yo, no quiero, no quiero salir, no quiero, me gusta estar sola, no quiero. Entonces, claro, las demás personas de algún modo te agobian, ¿sí? Porque te empiezan a decir, es que no quieres salir conmigo, es que no quieres compartir, es que tal cosa, ¿entiendes? Y obviamente ese entorno te afecta y perturba el cuestionamiento que tú tienes de qué es realmente mi bienestar. ¿Me estoy priorizando o no me estoy priorizando? Porque es como tú dices, cuando uno quiere encontrar ese balance, a veces las creencias que tenemos impactan directamente en eso y terminan afectando a otras personas sin uno querer afectar a otras personas incluso. Porque imagínate, no sé, imagínense que ustedes siempre me inviten a hacer algo y yo les diga que no, yo les diga que no, yo les diga que no. Puede ser que ustedes digan como, concha, creemos que ya no le caemos bien a Vicky, o quizá Vicky se aburrió de nosotras, o Vicky ya no quiere, y puede ser que Vicky esté ahorita en un momento de conexión espiritual, de existencialismo, del querer ser o ver más allá de lo que es actualmente, pero en la actualidad hay muchas personas que de algún modo les cuesta un poco entender esa parte, también en base a sus creencias. Entonces, para mí es súper interesante cómo lograr un equilibrio de bienestar de uno, tratando de priorizarse uno, cuando igual el entorno, que no necesariamente tiene que ser aspectos materiales como la casa o lo que sea, sino tu entorno social, por ejemplo, o tu entorno de afinidad, de amistad, de lo que sea, también impacta y cómo decides tú elegir qué es lo que te va a impactar de eso y qué es lo que no, por ejemplo. Entonces, realmente es un desafío muy grande. Es que yo creo que ahí estamos recayendo en el tema de la pirámide de Maslow y de verdad que Maslow, o sea, porque claro, es lo que conversábamos, es buscar el equilibrio entre todas esos rubros o que él define en la pirámide, porque está el de la afiliación también y sí, evidentemente hoy en día existe un tema de que la sociedad influye mucho en el bienestar de cada quien, lastimosamente, y es un trabajo que hay que hacer muy individual, como decía Evi, porque yo voy a decidir cómo eso va a afectar o si no me va a afectar. Entonces, claro, tú estás hablando de la parte del tercer bloquecito de la pirámide, que es de la afiliación, de la amistad, el afecto, y, y eso va a depender de cada quien. Por lo menos a mí, que algo que yo he venido trabajando es que a mí me cuesta decir que no. Y yo al contrario, a mí si me invitan o me dicen, porque para mí también bienestar representaba el complacer a otros. O sea, mi lenguaje del amor es el servicio y a mí me piden algo y yo casi siempre digo sí porque esté o no esté en mis manos. Ahí fue donde descubrí que no era sano para mí porque a veces no tenía el tiempo, no podía y con todo lo quería hacer. Entonces me estaba poniendo a mí después de los demás. Entonces eso es algo que va a depender mucho de cada quien descubrir qué cositas tienes que trabajar en ti. Por lo menos para mí eso fue un gran aprendizaje y es algo que todavía sigo trabajando, tratar de priorizarme porque eso es bienestar, priorizarte a ti también, algo que, o sea, que te haga sentir cómoda. Mientras pueda, lo hago, porque me hace feliz ayudar a los demás, por ejemplo, pero cuando no puedo, sé que tengo que tomar un paso atrás y ponerme primero a mí, porque si no, voy a quebrantar ahí mi bienestar. Pero ahí me da a mí pie, Rolly, de que mira qué interesante, porque mira, lo más importante es observarnos, porque, sobre todo porque en esa observación, en esa autoobservación, uno puede ir más profundo y darse cuenta a lo mejor de las propias confusiones que tenemos. O sea, por ejemplo, en tu caso, tú creías que decir que sí y ayudar a otros te generaba bienestar. Y esa era tu creencia, hasta que en algún momento te empezaste a observar y dijiste, hay algo que no me está haciendo, no me tiene en paz, que no me tiene en estado de bienestar. ¿Qué es? Ujú. Y es confrontar, pero si estoy ayudando, yo sé que a mí me gusta ayudar, y es probable que te guste ayudar, pero ahora eliges, después de haber identificado que hay algo que no te estabas generando el estado de plenitud que quieres, que cada uno de nosotros queremos, hiciste cambio en las creencias que anteriormente a lo mejor te funcionaban, porque capaz antes tú eras plena y mira, estabas ahí brillando cuando ayudabas sin medida a los otros. Pero hoy, a Rola, hoy eso
no le está nutriendo. Y entonces cambia las creencias y las formas de interactuar que hoy le están robando su paz, porque su prioridad para ti hoy es estar bien, para todos es estar Tal cual. bien. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y no nos animamos a bajar un poco, parar y decir, ¿cómo me siento realmente? Es que esa es la ¿Cómo me parte estoy más sintiendo? Es la parte más difícil y algo que me ayuda, porque, o sea, esto es un trabajo diario, o sea, y lo decimos siempre Vicky y yo en el podcast, todos estos temas que tocamos es algo que por todo el resto de tu vida lo vas a trabajar, porque no es algo que ya lo resolví y lo identifiqué y listo, no. Y yo siento que el podcast también me ha ayudado mucho a descubrirme, a identificar esas cosas, a llevar a conciencia esas cosas que quizás me perturban, que tengo que mejorar y trabajar. Pero efectivamente, es eso, lo más importante es identificar para ti qué es lo que te hace sentir en bienestar, porque repetimos, es muy individual, es subjetivo, va a depender de las creencias de cada quien Y es y cambiante, Rolly, porque nosotros somos seres que cambiamos. No podemos pensar que vamos a hacer siempre lo mismo y nos va a gustar siempre lo mismo, o en las mismas medidas. Lo que te decía, probablemente hace años a ti no te generaba ruido el estar totalmente entregada, pero hoy tienes otras prioridades, porque hoy Rola se prioriza a ella de otra forma y decide su tiempo utilizarlo de una manera distinta, su energía. Y está tal. bien. Y eso va a seguir cambiando, porque nosotros estamos en constante cambio y por lo tanto la fuente de nuestro bienestar también van a estar en cambio. Sí, a mí de verdad que las estoy escuchando y lo que estoy es pensando aquí, estoy diciendo como que, "Ánchale, es verdad, sí, yo también, estoy como entrando en un proceso de reflexión mientras las escucho, porque yo coincido en lo que acaba de decir Evis, nosotros evolucionamos constantemente y nosotras que nos conocemos de toda la vida, yo creo que en realidad yo jamás me hubiese imaginado tener este nivel de conversación, quizá cuando estábamos en el colegio, por ejemplo, porque estábamos pensando en otras cosas y estábamos atentas de otras cosas. Y ahora estamos en una etapa de la vida en 3 países distintos y estamos conectando en un mismo punto en común. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque quiere decir que en nuestra, digamos, en nuestra generación, de algún modo, a pesar de estar en contextos diferentes, y me refiero a contextos sociales, contextos personales, etcétera, estamos buscando conectar, estamos buscando descubrirnos, estamos buscando aprender de nosotros, porque para mí el hecho de nosotros tener, digamos, éxito, y no hablo del éxito como ser millonarios y todo lo demás, no, 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 sino como un éxito como dice aquí la pirámide, de autorrealización, empieza por esa conexión, empieza por el autoconocerse, empieza por el saber dar respuestas al quién eres. Y esas respuestas de quién eres son los que te van a llevar a tu autorrealización. Entonces, a mí me gusta mucho eso, porque yo creo que las personas deberían empezar a hacer lo que dice Evis, observarse más y empezar a darle, digamos, razones, o mejor dicho, explicaciones al quién eres tú, y efectivamente tratar de alcanzar tu felicidad en base a lo que tú quieres ser también, y no a lo que Sí, te impone la gente o lo que estés viviendo. que justamente eso me abre, o sea, lo que se me vino a la mente es justamente para enlazarlo con el bien tener, ¿no? Que la sociedad en la que nosotros que hemos construido, que ahorita vivimos mayoritariamente en un planeta sí, capitalista, eh, nos vendieron la idea de que si tenemos, vamos a estar bien. Entonces, empezar a observar en qué medida esa creencia la tenemos arraigados en nosotros, ¿no? En qué medida hoy permito que lo externo a mí me condicione y cuánto de eso que está condicionando mi bienestar de forma externa lo elijo realmente. ¿Voy a permitir que esto me condicione mi bienestar? No lo voy a permitir. Entendamos, y esto es cortito, lo dejo ahí, que es productivo para un sistema capitalista que nosotros confundamos el bienestar con bien tener, porque eso nos va a mantener un estado de consumo constante. Yo me siento vacío, entonces consumo, porque para estar bien tengo que tener, entonces consumo. No es casualidad, no es casualidad. Está todo pensado para mantenernos en la rueda de consumo constante. Y está bien, no nos peleemos con el consumo, no nos peleemos con la rueda de consumo ni con el capitalismo, pero elijamos y seamos autónomos de nuestro propio bienestar y decir, está bien que tú me ofrezcas todo, pero ¿cuánto de esto realmente me va a condicionar a mí, mi estado de paz y mi estado de plenitud?
Yo creo que no hay mejor manera de cerrar porque siento que englobaste lo que ya veníamos hablando, la diferencia y como esa batalla entre el bienestar y bien tener. Y me encanta que digas eso, no nos peleemos tampoco con ese ciclo de consumo, porque al final forma parte también de nosotros y ahí es que elegir. Me encantó, yo que me llevo del episodio anterior y de este es estar presente y elegir. Elegir y estar consciente qué vas a permitir tú que te condicione y que te haga sentir exacto, en plenitud, en bienestar. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Evis, para ya ir cerrando. Yo solo sí agrego que no nos peleemos con ninguno de los polos, que integremos. No está mal ni la materia, no es o material o espiritualidad, o no necesito nada o necesito todo. Ujú. Puntos medios, no es ni tierra ni cielo, no es solo tierra o cielo, es todo, o sea, es buscar ese punto de equilibrio que integre los polos y entender que es un cambio constante, entonces estar en movimiento, en observación constante, la búsqueda de integrarnos como seres humanos, físicos y espirituales que somos, y eso, elegirnos a nosotros y nuestro bienestar. Me encanta. Bueno, creo que con eso concluimos. Voy a agregar para que se lleven también que Evis tiene un canal de YouTube que se llama Expresarte. Entonces, bueno, lo vamos a dejar en la descripción del video y también con su red social, porque también por ahí está compartiendo muy buen contenido relacionado con todos estos temas. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @creenciaspodcast y Creencias Limitantes Podcast en Spotify, YouTube y también en Apple Podcast. Gracias. Besitos. Chao. Chao.